a Gino Riportela. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel, gracias por invitarme. Bueno, ustedes me dicen, ¿cómo? Gino es el banjonista. Banjoista de la Fénix. De la Fénix. Que tiene la módica suma de más de 45 años, ¿no? 46, exactamente. ¿Qué bodas son los 45 años? No tengo idea. No sé, la boda del Do mayor será, del Fa. No sé. Claro, porque a los 25 es la de plata. La de plata. Los 50 la de oro. La de oro. Pero a los 46 no sé. ¿Será y 50 menos 4? No, quizás sea la boda del milagro que todavía sigamos tocando. Bueno, es una belleza. Estábamos charlando hace un ratito. Yo creo que poder llevar adelante durante 46 años una unión, un armado, una estructura como la Fénix, y además cuando uno ve, y yo estuve chusmeando y hurgando ahí a través de lo que es YouTube y demás, los videos, hay una química entre ustedes impresionante, Gimo. Y sí, es así, esto se formó, hay 3 todavía que somos fundadores, de los 7. De los 7, ¿qué sí. son? El pianista. Bueno, vos sos uno. Sí, yo soy uno, el tubista Héctor García y el trombonista Jorge Palmieri. Bueno, y el pianista que ya tiene 25 años con nosotros. Ya se va. Sí, también casi fundador también. Sí. Así que y es un grupo de amigos. El domingo pasado en casa hicimos un asado con el grupo. ¡Qué lindo! Y vienen los hijos, los nietos y escuchan. Además, esa cosa, ¿no? Me imagino de poder que trasciende lo que puede significar los años y años ahí en el Tortoni, el haber arrancado en el Teatro en Santa María, el haber estado, o sea, ¿cómo se puede llevar adelante esa unión? Pues son 7 amigos que están juntos. Y es un poco así, sí. Y además yo escuchaba la otra vez a Munstock de Lelutier, que son fantásticos, explicar que necesitaron un psicólogo para acomodarse. Entonces esos ejemplos, yo siempre lo hablábamos en el grupo, creo que la clave fue que cada uno se dedique a lo que sabe hacer bien. Ajá. Porque hay alguien que trae las propuestas de temas, el pianista y hace los arreglos, yo me ocupo, como tenía otra actividad bancaria, me tiraron todo lo que es administrativo, números, venta de banda, todo eso me ocupo yo. Ahora qué loco, ¿no? Porque de los números al banjo, o sea, cuánto cambio y qué necesidad de tener esa explosión de poder manifestarse por otro lado, ¿no? Sí, yo siempre decía que con el banco como y con la música vivo, esa sería la definición, bien, ¿no? Sí. En el trabajo me decían Superman, porque era Clark Kent de lunes a viernes con traje. Y ¿Anteojos sábado también? Claro, sí. No, anteojos no, por suerte no. Y después los sábados y domingos volaba con la capita a tocar el banjo con la Fénix. Y eso me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Es una salida importante esa. A ver, en una época yo me acuerdo haciendo terapia, justamente el analista me decía, cuando vos necesitas superar algo, buscá una actividad que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo en este momento. Tal cual, así es. Sí. Y eso permite abrir una puerta que uno a lo mejor ni se la imagina, ¿no? Sí, aparte yo hacía las 2 cosas con mucha pasión. O sea que me gustaba lo que hacía en el banco, porque siempre trabajé en el área de crédito, que era creativa también, porque no es tan estática como las actividades operativas de los bancos. Y la música me ayudó a abrirme la cabeza también. Claro. Y sobre todo las giras, que fuimos muchas veces a Estados Unidos. ¿Cuántas veces en Estados Unidos? 10 giras hicimos más o menos. Ah. Sí, entonces ahí aprendimos muchas cosas también de convivencia de otros países, de cómo, sobre todo lo que es producción musical, ¿no? Ajá. Lo que es el show, yo creo que ellos son los reyes del show. Sí. Y hay festivales que hemos ido, como por ejemplo el de California, Sacramento, que al principio eran 100 bandas americanas y 20 europeas. Entonces uno convive, en general nosotros éramos los únicos latinoamericanos, pero convivíamos con las 20 europeas, porque éramos las bandas internacionales. Entonces de todos los países de Europa, con mi inglés muy módico, pero la mayoría hablaba bien, intercambiás experiencias de vida, no solamente musicales, ¿no? Claro. Además eso me imagino que sirve para nutrir un montón todo lo que es después llevarlo o plasmarlo en lo que son las mismas composiciones, porque
el artista tiene la facultad y la facilidad de cargar de energía propia todo lo que está ahí en el medio. Claro. Entonces, poder transmitir todo eso me parece que es una maravilla. Sí, ¿no? es fantástico. La verdad que es una suerte tener esa facilidad. En el caso personal, yo no sé leer música, que soy de lo que se dice orejero, tocamos de oído. Convivir con tantas figuras, porque hemos tocado con algunas figuras que todavía estaban vivas, sobre todo las primeras giras en la década del 80, participaban muchos músicos importantes de la historia del jazz y pudimos convivir con ellos. Tengo fotografías, videos con ellos. Yo no lo podía creer, que yo de chico escuchaba a esos tipos monstruos y ahora estoy tocando con ellos. Bueno, son cosas, y sin saber música. Claro. ¿Por qué jazz? Y es una buena pregunta, porque yo hice el circuito que hacíamos los de mi edad. Ajá. La década del 60 estaba de moda el folclore, empecé con la guitarra, con el folclore. Después, fines del 60, pasé al rock. Y mis hermanos mayores, yo tenía 2 hermanos mayores, que son 10 años más grandes que yo, escuchaban mucho jazz y ahí me quedó pegado. Sí, sí. Era lo que se escuchaba en casa, básicamente. Sí, me enamoré del jazz tradicional y del banjo me enamoré. Eso. Sí, de chiquito me gustaba el banjo, el sonido del banjo. Porque, a ver, primero, no es dentro de del tema o de la cultura musical porteña, digamos, el banjo no es un instrumento para nada. El charango norteamericano, me decían. Claro, sí. Y mis amigos de la banda dicen que yo elegí el banjo porque nadie se da cuenta si toco bien o mal porque no se conoce. Esos son los amigos de la banda. Claro. ¿No? Bueno, pero son amigos. Son amigos, claro. ¿Cómo se conocieron ustedes, los integrantes los fundadores de la Fénix? La banda nació en la casa de mis viejos, en Ramos Mejía. Yo viví en Ramos Mejía toda la vida. Éramos 7 hermanos, 5 varones, y los 5 hacíamos música. Ajá. Entonces cada uno con sus amigos, los sábados a la tarde, a las 2 de la tarde, venían amigos y se juntaban, no sé, 15, 20 músicos de diferentes tipos. Un día vino un trompetista, que nos gustaba el jazz, porque mi hermano era el baterista, el mayor, el que le gustaba el jazz era el baterista, el que le sigue tocaba la trompeta y yo la guitarra. Entonces vino ese día ese trompetista que después fue el que nos llamó para formar la Fénix. ¡Qué bueno! Así que de casualidad. ¿Estábamos hablando de qué año esto? Y 73, por ahí. Ajá. ¿Y ahí al toque fue al Teatro de Santa María? Sí, increíble, porque teníamos 3 ensayos nada más de la banda en la casa de mi mamá. Y un domingo al mediodía tocó el timbre Capuano Tomei, que tenía el programa Jazz Caliente, Tomei con Y, famoso, que hacía los ciclos del Teatro Santa María los sábados a la noche. Y nos dijo, escuchó la banda, había un par de músicos que venían de la porteña Jazz Band, ya eran profesionales, que vinieron a tocar con nosotros, y dijo, el sábado debutan en el Teatro Santa María. Así que con 3 ensayos, un folclorista rockero, que era yo, tuve que tocar en esa época se llenaba el teatro 700 personas. El susto que tenía, ni te cuento, pero bueno. Bueno, pero, a ver, lo bueno en ese caso es que por ahí, mucho susto, pero a lo mejor la misma luz del escenario no permite que uno tenga conciencia total de lo que está del otro lado. Tal cual, sí, crecí de golpe. Ahí, al toque. Ahí ya empecé con el banjo enseguida, conseguí un banjo y aprendí a tocarlo así nomás, pasando los acordes de la guitarra al banjo, porque son 4 cuerdas, los acordes son totalmente diferentes. Eso te iba a preguntar, sí. O sea, ¿cuál es si tienen similitud o no? De oído pasarlos y así. La verdad que es una vergüenza lo que estoy diciendo. No, pero músico profesional. No, pero bueno, era hermoso. La época esa. A ver, era esa época. a ver, ahora todos los chicos estudian, es otra cosa, y hacen muy bien en estudiar, ¿no? Porque yo digo, no es ningún mérito tocar de oído. No. Es un don, no es un mérito. Es un don, exactamente. No es un mérito. Pero vos fíjate cómo uno empieza a aplicar y cuando empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? O sea, estas estrategias que suman y que se unen para lo que es una realidad. Como de un grupo de amigos, vecinos conocidos en la casa de los viejos, haciendo música que además libera un montón de cosas, claro, porque abre la cabeza en todo sentido, y después terminan conformando esto que es una estrategia que perduró en el tiempo de una manera impresionante. Sí, impresionante, la verdad que sí. La carrera que ha hecho la banda, sobre todo en el exterior, ¿no? Porque
tocamos en los 5 festivales más importantes que hay en Estados Unidos. ¿Cómo llegaron a Estados Unidos? Esa es una anécdota interesante. En el espectáculo del Tortoni en el año 83... Ahí estamos viendo uno de los mirá, ahí está Gerardo puso del disco que presentamos ahora. Se presentó un periodista de la cadena ABC de Estados Unidos, no me acuerdo qué cadena era, de televisión de Estados Unidos, Ajá. que le gustaba mucho el jazz. No se presentó como periodista, pagó su entrada, se sentó claro, vine a escucharlos, dijo. Y grabó con su grabadorcito la banda. Ajá. Y 3 meses después recibimos una llamada de Estados Unidos que me llamó la atención, que nos dijo: si ustedes suenan como los que escuchamos, están invitados ya con todo pago y cachet al Festival de California. Y me llamaron al banco. Y yo, ¿sabes? Porque... ¿Pensaste que era una broma o qué? Obvio, porque los amigos te llamaban todos los días para decirte que te invitaban. Yo lo único que le contesté fue: ¿a qué hora? Ajá. Y el tipo me decía: ¿cómo a qué hora? ¿Qué importancia tiene la hora? No sé, si es en Estados Unidos, me interesa saber la hora. Y entonces pensé que era un chiste. Claro. Estuvimos un rato hasta que pude más o menos entender de que era en serio, y le hice hablar a la mujer del baterista, que era traductora inglés, porque si no iba a ser un papelón, haciéndome el gracioso. Con el inglés tarzánico que tenía, podía haber sido terrible. Mi Tarzán tu Jane. Y después me decían, cuando estaba allá, dice: ¿cómo? Yo decía: está loco este, me pregunta ¿a qué hora? Qué bárbaro. Bueno, son anécdotas. Bueno, pero fíjate... Nos invitó, era integrante del comité de selección de bandas, el que había venido al Tortoni a escucharnos. Mirá. Ese festival es un monstruo. Son 1000 voluntarios, 20 bandas internacionales. Qué locura. Ahí fuimos 5 veces, es impresionante. Se toca simultáneamente en 70 y pico de lugares, simultáneamente. Hay lugares de boliches chicos. Sí. Nosotros hemos tocado en lugares de 10.000 personas, de 3.000, de 5.000, restaurantes, todos a la vez. Entonces van circulando todas las bandas tocando desde viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días. ¿Y quién organiza eso? Es una organización impresionante. Y están financiadas por una cerveza, por Budweiser. Acá. Está el financiador, tienen varios financistas. La comisión directiva son, no sé, 200 personas más o menos. Pero además... Y voluntarios 1000, porque el voluntariado allá es todo un tema. Bueno, da mucho prestigio el voluntariado. Esa es una de las cosas que acá en el Banco Nación, justamente que con Javier González Fraga estábamos compartiendo la vez pasada, cómo se ha puesto en práctica lo que es el tema del voluntariado. Claro. Y cómo las empresas lo tienen que incorporar realmente. Claro. Acá estamos en incipiente todavía ese tema. Sí. Pero allá es muy común. Además se pelean por recibirnos, porque vayamos a la casa. A mí me tocó vivir una de las veces en San Francisco con un fabricante de banjos. Ajá. Pero el problema yo fui con mi señora, es el año que la llevé, que me divertí la mitad y gasté el doble. Pero viví en la casa. ¿Porque te compraste muchas cosas? Claro, sí, por eso, lo que compró ella, para las chicas, para las hijas. Y el tipo hablaba como un sheriff. Ay, encima son tan arrastrados para hablar. Claro, ya son campechanos, los californianos son muy campechanos, ¿no? Nada que ver con el en el Festival de Connecticut, ahí son ingleses, hablan todo. Sí. Pero ahí fue terrible porque no le entendía nada de lo que hablaba. Por suerte mi señora, entre los dos algo entendíamos, pero teníamos que convivir, cenar ahí, fue muy divertido. Muy divertido, sí. Bueno, pero ¿y cómo aparece el tema porque además del jazz hay lo que son los arreglos de tango específicamente? Bueno, eso lo hacemos con el trío de la banda. La banda tiene un trío que es el Buenos Aires Ragtime Trío, que es el pianista de la banda, que es especialista en ragtime, que es la música anterior al jazz. O sea, primero vino el ragtime y después vino el jazz. Ajá. Entonces, por darnos el gusto, con el tubista y yo con el banjo, hicimos este trío y tocamos estilo ragtime. Y como siempre el tango fue de la mano, sobre todo en la época del ragtime, se tocaba tango también. En todos los festivales de Estados Unidos y de Europa tocan ragtime y tocan algún tango. Entonces nosotros en el disco que grabamos con el trío incorporamos, por ejemplo, La balada para un loco, que tiene la versión tanguera al principio y pasa a ragtime después. Gerardo, tenemos ahí, o sea, dentro... ¿Ahí está? Sí. Sí, está en el disco la balada, sí. Dale. Balada para un loco. ¿Qué número es? Esperá.
Y fíjate, no sé. De acá, Buenos Aires Ragtime Trio. La balada, 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 balada. El número 10, balada para un loco. ¿Está? Bueno, ¿qué querés? Que estiramos un cachito más. En medio de todo esto, o sea, convengamos que dentro de lo que es el armado, la misma estructura familiar, ¿tu mujer a qué se dedica? Mi señora es contadora pública, trabaja en una firma de OSDE. Ah, bueno, no, pero por eso, nada que... No, nada pero, que... no, pero cantó toda su vida en coro. Ah, bien, bien. Toda la familia de ella son músicos, el hermano es un director de coro muy conocido, Guillermo Tesone, y ella cantó 40 años en el coro, así que a veces hacían las giras ella por Europa y yo con la Fénix en Estados Unidos. O sea que hay una unión musical. Sí, claro, sí. Si no es muy difícil que se entienda esto, ¿no? Porque son dos vidas, dos carreras muy separadas, de mucho tiempo, hay que dedicarle tiempo. Claro, y totalmente. Teníamos dos hijas, había que atender las hijas. ¿Y las hijas? Y bueno, mi hija más chica es directora hace teatro danza. Está presentando una obra ahora acá en la calle Corrientes, en el Teatro Columbia. Ajá. Es una obra de danza teatro de Ghost, la película Ghost, sí, La sombra del amor. Sí. Es la quinta obra que presenta. Y es muy buena las obras que hace, todo con danza. Ahí me está diciendo Gerardo que tenemos la balada. Dale, ¿escuchamos un ratito? Bueno, a ver.
Es increíble, ¿no? O sea, porque de repente, que me decía Gerardo recién, era como un ritmo como en Charleston, y bueno, vos hacías la referencia, Jimbo, justamente, decía que están ahí más o menos como parejitos, claro, ¿no? Sí, el Charleston es un desprendimiento del ragtime con instrumentos un poco más arreglados. ¿Qué es el ragtime? Es eso. ¿Cómo se conformó? A ver, es muy difícil explicarlo. Tiene mucho el ritmo de la mano izquierda. Al frente, bueno. Sí. El ritmo de la mano izquierda tiene mucho que ver con la polka europea. Ajá. Y la mano derecha hace la melodía y el ritmo medio militar de polka, que empezaron los negros en esa época, que eran los esclavos. Claro. Scott Joplin, que es el creador del ragtime, era hijo de un esclavo negro. Bueno, que en realidad todo esto nace como un tema de comunicación entre los mismos esclavos, como para poder hacérsela. Porque, seguro. A ver, cuando uno se pone a pensar, yo pienso en esas cosas y a uno le da escalofrío. No tenían posibilidad de transmitirse lo que eran ni las comunicaciones, ni los lamentos, ni las alegrías, ni cosas por el estilo, salvo a través de la música. Eso, claro, ellos trajeron los esclavos de África al sur de los Estados Unidos, a New Orleans, para que levanten las cosechas de algodón. Ellos trajeron entonces sus canciones, los de work song, sus canciones de trabajo, las canciones religiosas y los negro spirituals. Claro. Entonces eso fue, mientras levantaban la cosecha de algodón, cantaban esas canciones. Claro, porque además me imagino que eso tenía que ser una manera de poder mantener el mismo lazo, ¿no? O sea, trajeron su esencia, traer su esencia y no perderla, ¿no? Y después se juntaban y con instrumentos informales, por ejemplo, los vientos era una botella, soplaban una botella y sacaba sonido. Eran luthier absolutos. Claro, después con un peine y un papel celofanado, hacían también melodía. Y después con sillas, tambores, hacían Y cuando termina la guerra de secesión en Estados Unidos, el norte contra el sur, que abandonan los instrumentos, las bandas militares, ahí los negros acceden a los instrumentos y empiezan a tocar de oído, por supuesto. Claro. Por eso el jazz que toca la Fénix es de esa época. Y nosotros improvisamos todo, no tenemos una sola partitura. Recreamos ese mismo estilo de jazz primitivo, ¿no? Early jazz le dicen, jazz ahora, temprano. En medio de todo esto, y recién lo estábamos hablando, ¿no? O sea, mientras estábamos escuchando música, que a mí me surge, ¿cómo lo recibe si hablamos de lo que son las modificaciones o los cambios dentro del tango, por ejemplo? O sea, el tanguero cómo reacciona ante eso? No, el tanguero le gusta el jazz. Bien. El jueves pasado tocamos en Marabú, que es un lugar tradicional de tango, donde empezó Troilo, empezaron todas las grandes orquestas de jazz, porque precisamente el club intentó recrear lo que se hacía en la década del 30 y del 40, que estaba el tango y la típica y la jazz, le decían, la jazz, ¿no? Le decían así. Entonces nosotros fuimos, a mí me parecía estar en la década del 40. Claro, la orquesta típica y la jazz. Hasta las 5 de la mañana se llena, hay como 300 personas, se visten para bailar tango, las mujeres con su pollerita corta con tajo, los hombres grandes bailando, hay jóvenes también, hay muchos jóvenes bailando. Entonces a las 11:30 de la noche cortan y toca la Fénix, 40 minutos, y bailan jazz. Yo no lo podía creer, la verdad que fue una experiencia única. Y al que le gusta bailar, el tango, el jazz le gusta bailar. Sí. Además, el jazz, y a mí me pasó, y sobre todo hoy durante todo el día, tiene, yo creo, y recién que estábamos hablando de lo que era el tema de la comunicación entre los distintos, los inmigrantes o por ahí los esclavos que habían sido traídos acá al continente, digamos, es una música que carga de energía, que permite poner sobre la mesa manifestaciones. Claro. Y yo creo que justamente, o sea, así como los espiritual era ese lamento y esa cosa de llanto. Sí, hay una cosa que nosotros siempre decimos en el espectáculo, que no nos gusta mucho la intelectualización del jazz, ¿no? Porque mucha gente cree que es para entendidos y demás. Y siempre Héctor, el de la tuba, que es el que habla, explica que
Si usted cuando está escuchando se le mueve un poquito el pie o la mano, ya sabe suficientemente de jazz. El que tiene que entender es el que toca, no el que escucha. Porque a veces hay mucha intelectualización. Hay una broma que hacía el pianista que, tratando de burlarse de la intelectualización, ¿no? Tocábamos un tema que se llamaba Stomp de la hiena, creo que no me acuerdo cuál era. Stomp. Y Stomp es un paso. Ajá. Entonces, para que la gente lo entienda, vamos a explicar lo que es un Stomp. Entonces decía, el Stomp es un folclorismo abstracto de una complejidad feliz y simple en su arabesco, convertida en una falacia apocalíptica que no permite pintoresquismos epidérmicos. Bien. ¿No? Entonces, ahora se entendió, ¿no es cierto? Claro, bueno, totalmente. Nos burlábamos porque inclusive todas esas palabras las sacamos de comentarios de críticos de música clásica. Las unimos e hicimos esta frase, ¿no? Porque para tratar ¿no? que no lo intelectualicen el jazz, porque claro. Hay que escuchar y si te gustó bien y si no gusta. Es una manifestación de emociones, básicamente. Exacto, Mar, vos lo dijiste mejor. Yo tuve 2 horas hablando y ella lo dijo fenómeno en 2 minutos. Y bueno, por algo es locutora. No, pero a ver, yo creo que es, o sea, así como los negros necesitaban tener esa cosa de poder calmar todo lo que era el desarraigo de haber sido arrancados de su tierra, porque me imagino que eran familias y quienes no perdieron hijos, que no, o sea, era todo una crisis en el medio. Claro. Entonces, dejaron su historia atrás. Dejaron toda una historia, toda completa. Terrible fue. Entonces, a través de la música, bueno, manifestaban todas las emociones que tenían en ese momento, ¿no? Por eso es emoción el jazz. Claro. No es intelectualizarlo, no hay que saber tanto para escuchar jazz. Si te gustó cuando escuchaste, moviste la patita, ya está. Es que además lleva, claro, o sea, te arrastra, te toma así de la nariz y te va llevando. Claro, el blues, que es la parte, blues es triste, la palabra triste, es como la baguala nuestra. Claro. Que también, como decís vos, manifiesta emociones, tristeza de su esencia, de dónde vienen. Es así, eso es el verdadero jazz. Es el dolor ahí en el medio. Es un placer. Y ahora, vos me decías que están en los... sí, ahora ahí anoté, porque no me acuerdo dónde tocamos ahora. Creo que el próximo es Jazz Boyer. Estamos tocando en los clubes de Buenos Aires. Porque, entre otras cosas... A ver, acá lo tengo. Viernes 15 de noviembre, Jazz Boyer, en Posadas al 1500... El sábado 16 en el auditorio de la Iglesia Metodista, en la avenida Rivadavia al 4000, y el viernes 29 en el Centro de Oficiales de la Policía Federal en Rivadavia al 6000. El de la iglesia, el auditorio de la Iglesia Metodista del sábado, que cobra una entrada módica de 200 pesos, el Instituto Lowe mantiene chicos de la calle que tienen un hogar en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros con esa actuación hacemos una al año para ellos, que hacen un programa con mucha publicidad y se llena. Casi te diría que mantienen a los chicos con casi todo el año, con una actuación de la Fénix. Entonces, desde el año 83, todos los años hacemos eso. Por eso me gustaría invitar a la gente que venga, porque cuanto más gente viene... Lo repetimos, Claro. Esto es el sábado 16 en Rivadavia 4044 a las 8 de la noche en el auditorio de la Iglesia Metodista. Y recuerden, con 200 pesos van a estar dando ayuda a lo que es el Instituto Lowe, niños de la calle. Y además la gente del instituto cocina, hacen tortas y demás, venden todo. O sea que las empresas aportan en el programa. Es una obra muy linda, a nosotros nos gusta mucho ir a tocar ahí porque por hacer algo que nos gusta tanto, les sirve tanto a esos chicos, que es una maravilla. Ahora vos fíjate cómo el jazz, que es una expresión de una emoción y todo lo demás, también a través de eso cómo lleva ayuda y cómo muestra una solidaridad en el medio, ¿no? O sea... Una vez que terminamos de tocar, hicieron el recital en el Teatro de Mercedes, donde está el instituto. Y cuando terminamos de tocar, a las 12 de la noche, nos llevaron a conocerlo el instituto. Yo casi me muero porque estaban todos los chicos despiertos esperándonos, había como 100 chicos. ¡Qué hermoso! Yo casi me muero porque le habría dicho el director, pero un chiquitito que tendría 5 años nos agarró de la mano, me agarró de la mano, caminamos por el patio y cuando llegamos a un aula me dijo, eso lo hicimos gracias a vos.
Mi vida. Yo casi me Se muero te ahí heló la mismo. sangre. Sí, sí, no. Increíble. O sea que poder hacer lo que uno le guste y que le sirva a la gente que necesita, eso es una maravilla. A ver, pero más allá de lo que es los premios Gardel, el Conex de Platino, todo demás, yo creo que ese paseo. Sí, eso fue con mejor el que chiquilín, cualquiera de esos premios. Sí, sí, sí. No sí, tengas duda. Porque no tengas además duda. eso es emoción pura. Ese es el premio más grande que hemos recibido, ¿no? De ir ahí todos los años a colaborar con esa obra maravillosa. Hay uno de los chicos que ya se recibió en la universidad, que vivía ahí. Mirá. Sí, así que hace un muy buen trabajo. Bueno, me voy a correr el sábado. Dale, No, sería porque bueno. Además, entre otras cosas, para tener el placer de poder escucharlos y poder reírme, ¿no? Sí, porque el show es muy divertido, la verdad que sí. Es eso. Nos divertimos nosotros y se divierte la gente. Esa es la consigna. Claro, la consigna de la banda. Sí. Gimo, bueno, la verdad que es un placer que te hayas acercado. Es la primera, pero espero que no sea la última. Ojalá, cuando quieras, un gusto para mí estar acá. Y el sábado nos vamos a estar viendo, el sábado 16 de noviembre voy a estar ahí, porque tenemos que compartir también. Integrantes completos: Claudio Cajeji en trompeta, Jorge Palmieri trombón, Carlos Cayati clarinete, saxos alto y tenor, Ezequiel Palleja en piano. Ese es el que vos decís que... Sí, que se va la semana que viene a Estados Unidos a tocar ragtime. Todos los años va también. Sí. Qué bueno, qué bueno. El señor aquí presente, Gimo Riportela en banjo, Héctor García en tuba. Este es el que habla. Sí. ¿Y por qué habla él? Porque salió de natural, sí. Está. Sí, natural. A vos que te gusta hablar, dale. No, sí, claro. No, y es muy gracioso, nos hace reír. Lo hacemos reír a él y él hace reír al público, ¿no? Y bueno, está. Pero a veces viste que te conté, a veces nos tentamos y como les pasó el otro día. Sí, el otro día estuvimos 2 minutos tentados llorando de la risa y no podía avanzar, no podía seguir hablando. Y la gente se reía más que nosotros, porque parecía preparado, pero no, es habitual. Como lo hacemos reír, le digo cosas para que se ría arriba del escenario. Y bueno. Lo que se dicen entre ustedes que está libreteado, lo maneja, ¿cómo lo hacen? No, es todo espontáneo, todo inventado. Todo espontáneo. Sí, en el momento. Lo que nos sale lo decimos. Claro, porque además hacer reír con algo que está libreteado... claro, nosotros no somos humoristas, entonces nada que ver. No pretendemos hacer humor, sino divertirnos nosotros para que se divierta la gente. Claro. Y me faltó nombrar al responsable de la batería y la tabla de lavar, Hernán Abella. Operador de radio también. Operador de radio. De radio. Bien. Está nominado para el Martín Fierro de radio. Mirá, qué bueno. Sí, Hernán Abella, es un amigo. Bueno. Es muy buen operador, muy querido en el ambiente de los operadores. Bueno, un abrazo enorme para todos, Muchas gracias, Mabel. Y bueno, y sigamos manteniendo lo que es este contacto. Y ahora, mientras te está yendo, ¿qué tenemos para despedirlo a Gimo? Un tema. Algo de la Fénix, sí. Algo de la Fénix. Bueno, dale. El primero. El primero, Royal Garden Blues. Sí. Dale.